Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Cuervo, soy estudiante de la Universidad Libre de Colombia. Me encuentro aquí en el Ministerio de Hacienda, en donde vamos a realizar una pequeña entrevista acerca de los temas que se encuentran plasmados en el libro Análisis Económico en el caso colombiano. Nos encontramos aquí con el doctor. Buenas tardes, Manuel Pulido. Soy economista de la Universidad Nacional, estudiante de maestría de la Universidad Nacional también en Ciencias Económicas y actualmente trabajando en el Ministerio de Hacienda. Bueno, esta entrevista se hace con el fin de despejar algunas dudas que se tienen acerca de los temas plasmados y conocidos en el libro. Entonces vamos a entrar en materia a las preguntas. ¿Cómo ha evolucionado la actividad económica en nuestro país? ¿Qué factores históricos ha tenido relevancia en dicho proceso? Bueno, uno puede empezar a hacer ese análisis, pues si quisiera irse muy atrás, pues desde el periodo colonial, pero pues no, sin irnos tan lejos, pues obviamente la estructura económica colombiana ha sido en esencia agraria en principio, escasa, digamos, de producción industrial, no mucha producción industrial, muy poca. A mediados del siglo, digamos durante el periodo de guerras del siglo XX, hubo alguna evolución industrial, pero debido, digamos, a la escasez de insumos industriales que había alrededor del mundo. Y posterior a eso, pues lo que había en Colombia era un modelo que trataba de favorecer el desarrollo industrial, el modelo de sustitución de importaciones, que buscaba generar desarrollo industrial, al menos incipio en la economía colombiana. Sin embargo, a comienzos de los 90, a finales de los 80 y comienzos de los 90, la economía colombiana pues tuvo una apertura bastante amplia y, digamos, uno podría decir repentina o demasiado rápida, lo cual generó, digamos, que ese proceso de industrialización se fuera estancando un poco durante los 90 y se fuera recuperando solamente hacia mediados de esta década, del 2000 al 2010. Digamos, porque ese proceso de apertura inicial en los 90 lo que fue generando fue que la industria se fuera contrayendo por la llegada o la entrada al país, digamos, con mayor facilidad de insumos industriales de otros lugares del mundo. Eso fue lo que sucedió más o menos con la economía colombiana. ¿Qué factores, digamos, pueden incidir? ¿Qué factores históricos? En principio, bueno, uno puede decir que en la época de la violencia se dio un rápido crecimiento de las ciudades, una urbanización rápida de las ciudades, y eso hizo que, digamos, la economía agraria se fuera rezagando un poco, ¿no? Entonces eso ha afectado obviamente tasas de desempleo, niveles de pobreza, calidad de vida de las personas que venían del campo a la ciudad. Otro factor que les mencioné fue obviamente la apertura económica en los 90. ¿No? Otro punto de quiebre que también uno puede mencionar es la crisis de finales de los 90, que es una crisis de tipo financiero, pero que en definitiva afecta a otras cadenas o eslabones de la economía. Y bueno, un periodo de recuperación que ya se fue dando a comienzos de la década del 2000, digamos, favorecida la economía nacional por un incremento en los precios del petróleo a comienzos del siglo, y bueno, eso, digamos, ha favorecido la dinámica nacional un poco, pero digamos que por ahí va la cosa. Muy bien. Bueno, centrarnos en otro tema del texto, del libro Análisis Económico. Pues la otra pregunta sería, ¿qué piensa de la participación que realiza el Estado colombiano en la actividad económica? ¿Hay demasiada planificación e intervención por parte del Estado? Pues como les mencioné hace un rato, uno, digamos, podría pensar que hubo intervención de Estado en algún momento, pero digamos en el modelo de sustitución de importaciones, en ese periodo lo que se intentaba hacer era favorecer el sector industrial. De esa manera lo que hacía el Estado era generar incentivos para que la industria fuera creciendo y restricciones a sectores externos, ¿no? Entonces lo que hacía era proteger la industria para que, digamos, fuera adquiriendo niveles de prosperidad o progreso paulatino. ¿En qué medida eso fue bueno? Pues digamos que las tasas de desempleo no eran, digamos, tan grandes como llegaron a ser a finales de los 90, pero la industria en general no alcanzó niveles de competitividad internacional muy altos.
Entonces, cuando se dio el periodo de la apertura, lo que se encontró fue que la industria colombiana está compitiendo con un sector industrial externo altamente competitivo, muy productivo, mientras que el sector industrial colombiano no era tan competitivo, ¿sí? Entonces, digamos que se pasó de ese manejo como tratando de favorecer a la industria a un modelo en el cual el Estado, digamos, estuvo de lado, solamente como garantizando la posibilidad de desarrollar actividad económica más que intervenir en la economía. En la actualidad, digamos, intervienen en sectores, digamos, que uno puede considerar claves de la economía nacional, entonces, pero sobre todo con variables económicas específicas. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que el Banco de la República hace intervención en las tasas de interés para garantizar estabilidad macroeconómica en materia monetaria. El Ministerio de Hacienda regula la política fiscal, digamos, trata de garantizar cierta estabilidad fiscal a través de normatividad y digamos las reglas fiscales, etcétera, etcétera, pero ya no es una intervención, digamos, tan de frente. El Estado ya casi no tiene empresas, digamos, en sectores industriales, ni está involucrado en sectores específicos de la economía. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que Ecopetrol ya no es una empresa 100% estatal, sino que ha tratado el Estado de salir o, digamos, de vender una parte de sus activos, lo mismo en el sector energético en general, de generación eléctrica o de interconexión eléctrica. Y el Estado ha pasado a ser más regulador que parte del Estado. Bueno, ¿qué hace el Estado para contrarrestar el fenómeno del desempleo? El Estado, digamos, directamente no tiene posibilidades de generar demasiados puestos de empleo, aun cuando el Estado en la mayoría de países latinoamericanos es un gran empleador, entonces genera puestos de trabajo. Sin embargo, no los genera constantemente. La única manera que tiene el Estado de generar, digamos, o estimular la dinámica del empleo es generar incentivos para que el sector privado pueda contribuir con la generación de empleo. Digamos, un ejemplo clarísimo es una política como la que tenía el gobierno anterior, como la que tiene este gobierno, de incentivar la inversión extranjera directa. Si usted incentiva la inversión extranjera directa, seguramente esa inversión extranjera directa va a generar una dinámica de crecimiento en la tasa de empleo y una reducción, por tanto, en la tasa de desempleo. Entonces, si usted estimula sectores que son claves en la economía, que sean intensivos en mano de obra, entonces usted va a generar que vaya mayor nivel de empleo en campos ciudades, por ejemplo el sector minero, que es una de las tareas locomotoras que está promoviendo el actual gobierno. Entonces estimula la entrada de inversión extranjera a esos sectores, o inversión extranjera al sector agrícola, o simplemente inversión extranjera en algún sector de la economía. Si usted logra, a través de incentivos de todo tipo, tributarios, incentivos económicos, usted puede mejorar la dinámica del empleo. Esa, digamos, es la única herramienta que tiene el Estado o el gobierno en general para poder, digamos, reducir las tasas de desempleo o de desocupación. No tiene otras. Básicamente es. ¿Cómo se mide el bienestar general en un país? Bueno, usted puede medirlo de varias formas. Una perspectiva le dice que puede medirlo a través del ingreso. Entonces usted tiene medidas como el PIB per cápita o el ingreso por habitante, o una medida es el PIB en general, el Producto Interno Bruto de una nación. ¿Cuál es el problema con esa medida? Que puede tener un sesgo y no le puede, digamos, identificar realmente cuál es el estado general de bienestar de una sociedad, de acceso a algunos servicios o nivel de ingreso o capacidad adquisitiva de una sociedad en general. Entonces yo les hablaba el ejemplo más representativo, el inmediato, es Brasil, ¿no? Entonces Brasil tiene un alto nivel de crecimiento económico, un nivel de Producto Interno Bruto bastante alto, pero unos niveles de distribución del ingreso, o unas tasas de distribución que no corresponden con ese nivel de ingreso. Entonces usted encuentra que la riqueza se haya concentrada en un grupo de la población y otro grupo de la población, en cambio, no tiene ese mismo nivel de ingreso, y la diferencia es muy amplia, ¿no? Entonces ese es el problema que usted tiene con ese tipo de medida, con ese tipo de indicador. Sin embargo, es un indicador sobre el nivel de bienestar de una sociedad, el Producto Interno Bruto, el nivel de crecimiento económico y el PIB per cápita. Otras perspectivas pues le dicen que usted debería medir el bienestar de una sociedad
o de una economía en general, de un país, utilizando otro tipo de medidas. Entonces una es el índice multidimensional de pobreza, que es una herramienta que utiliza el Departamento Nacional de Planeación aquí para medir cuál es el nivel de pobreza del país. Y lo que hace es considerar el acceso a servicios básicos de educación, de salud, de agua potable y saneamiento básico, etcétera, etcétera, ¿no? Acceso a servicios básicos. Lo que dice es, si una comunidad puede acceder, o la mayor parte de la población puede acceder a esos servicios, bien sea por efecto de políticas públicas o por efecto de que su nivel de ingreso se lo permite, entonces usted dice que hay menos pobres y por tanto el nivel de bienestar de la sociedad va a mejorar paulatinamente. Otras medidas que también utiliza el Departamento Nacional de Planeación tienen que ver con el ingreso, el nivel de ingreso de los individuos. Entonces establece una metodología de la línea de pobreza y la línea de indigencia. Entonces lo que hace es comparar el ingreso de las personas con respecto a un ingreso, digamos, límite, ¿no? Entonces, si esa persona está por debajo de esa línea, entonces uno puede decir que esa persona está en cierto nivel de pobreza, o si está por debajo de la línea de indigencia, está por debajo de la línea de indigencia, ¿sí? Se considera una persona en condición de indigencia. Digamos, de esas, ¿cuál puede ser una mejor medida? Pues depende de la interpretación que usted le quiera dar, pero la idea del Departamento Nacional de Planeación y de quienes formularon esa metodología es que se puedan integrar las dos para que usted pueda captar de mejor manera cuál es el nivel de bienestar en general de una sociedad. No hay que privilegiar una de la otra, seguramente se puede utilizar para, puede dar lugar como a interpretaciones de tipo político, pero desde el punto de vista técnico es necesario utilizar las dos, y esa le da una buena aproximación del nivel de las condiciones de vida de una sociedad. ¿Me puede indicar cómo se está dando en la actualidad el Producto Interno Bruto aquí en nuestro país? ¿Cómo se está dando exactamente? ¿Cómo se está desarrollando? Bueno, mire, uno puede caracterizar así de manera general la economía colombiana básicamente en digamos dos grandes sectores, o incluso tres grandes sectores. Uno, está el sector minero energético, que es el que está jalonando principalmente la economía nacional. Entonces, si usted compara el crecimiento de ese sector con respecto al sector agrícola, se da cuenta que el crecimiento del sector minero energético ha sido más grande en los últimos años que el sector agrícola. Entonces es lo que llaman el tal boom, el denominado boom minero energético del país. Eso está jalonando principalmente la economía. Está otro sector que es un sector tradicional de exportaciones de tipo agropecuario, entonces está café, está banano y después hay flores, no sé qué, digamos otros sectores más, digamos que no son tan representativos. El más representativo acá es el café. Y digamos que hay otros dependiendo, digamos, del lugar donde usted esté, ¿no? Entonces otro sector que está jalando fuertemente la economía pues es el sector de la construcción. Entonces usted sabe que la construcción está, digamos, ata a otros sectores, es una cadena que eslabona a otros sectores. Entonces si usted está construyendo vivienda de interés social, usted está demandando insumos como cementos, acero, etcétera, etcétera. Entonces usted está jalando empleo y de esa manera está generando crecimiento económico. ¿Cuál es el problema, digamos, en grandes ciudades como Bogotá? Que la disponibilidad de tierra pues no es suficiente, ¿no? Entonces eso ha creado que el nivel de precio digamos, de la oferta inmobiliaria sea pues muy alto, pero es un sector que también jalona la economía. El sector de la infraestructura pues que ciertamente está muy pobre, pero también debería estar jalonando la economía. Uno podría resumirlo, digamos, en esos tres aspectos. Obviamente hay otros, digamos, que no tienen tanto peso, pero yo consideraría que esos tres sectores pueden ser el sector de la construcción, infraestructura, el sector agropecuario y el sector minero energético. Esa sería la composición. Bueno, hemos escuchado el punto de vista de un experto en el tema y pues nos ha dado la oportunidad con esta entrevista de darle respuesta a esas inquietudes que tenemos acerca del libro y de los temas plasmados en este libro, que es el ambiente económico en el caso colombiano. Entonces, de antemano, muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer la entrevista. Bueno, muchas gracias a usted.